¿Qué mira? Bienvenidos a vuestro canal El Fútbol Según Raúl. Suscribiros, que eso siempre ayuda. Bueno, hace unos días os hablé del Camerún-Egipto que viví allí en Camerún y Sito en Yaoundé, y hablé de Wome, que había sido futbolista del Español, del Inter, etc. Y os dije que también iba a hablar de Kameni, que es portero del Español, porque ahora viene el derbi, Español-Barça. Barça siempre interesantísimos, calentitos. Ahora con Xavi en el banquillo del Barça parece que ha cambiado un poquito la película. En el Español hay muy buenos futbolistas, RDT con pasado madridista también, etcétera, etcétera. Muchos ingredientes para que sea un partido interesante. Pero hablando del Español, en este caso de porteros, es verdad que el mítico, y quizá en todos los periquitos tengan en la cabeza a Encono, evidentemente, ¿no? Llegó a esa final y Encono ha sido un mito en el Español y lo sigue siendo ahí en el club, y por sus manos han pasado todos los porteros, entre ellos Kameni, también de Camerún. Probablemente llegará al Español porque Encono estaba allí. Pero lo que decía, Kameni, tuve la suerte, porque me parece un tío extraordinario, de conocerle en persona y además estar con él en su casa en Barcelona y en su casa en Camerún, y conocer a su familia y de donde él había salido. Pues ahí fui, a Barcelona, que me había citado con el gran Kameni, reciente campeón de la Copa del Rey por entonces, en la ciudad deportiva del Español, cuando de repente, ¡crack! Había quedado con Carlos Kameni, actual campeón de la Copa del Rey, cuando de repente aparecí en Camerún con un militar que me llevaba a visitar el barrio donde vive la familia de Kameni. Mi padre se llama Kamayus Jamari y yo, Kameni. Soy el único de mi hermano que no tiene el nombre de mi padre. Mi padre no quería que jugara el fútbol, Cada vez que regresaba del campo me mataba. Se llama señora Kamayo Julien. No se va sin mi padre, pero como tengo confianza no pasa nada. Kameni ahora vive en un barrio muy diferente al suyo en Camerún. Las calles en Barcelona están asfaltadas. Aquí estamos en mi casa en Barcelona. Mi pequeño Luca, que es mío, mi mujer, Mireia. Tienes que saber de dónde vienes y dónde vas, ¿no? Y es lo más importante para mí, y nunca me olvidaré de mi paisano. Siempre que puede, vuelve a su barrio, a ver a sus amigos y a su familia. Y no pasa desapercibido. Cada persona se llama como quiere. Hay la gente que me llama el gato, el león. Aquí se carecen de muchas cosas, pero Kameni es feliz, no le llaman negro. Un amigo suyo ha abierto un bar con su nombre, aquí se reúnen todos. Son como mis padres, ¿no? Nunca me va a llamar Carlos, me va a llamar niño o nene. Yo no vengo. Ellos sí. Viene uno del Barça, Carlos. No pasa nada, está con el Barça, pero también conmigo. Claro que hay la pobreza, ¿no? En Camerún, como en muchas partes de África, ¿no? Y ahí es difícil de vivir, de jugar al fútbol, porque los chavales no tienen botas y nada. Vamos en el campo de tierra, ¿no? Y aquí hay césped y cambia mucho. Que yo he empezado aquí, Aquí mismo, y cuando salimos de la escuela, con mis amigos, estábamos aquí, jugamos penaltis. Cuando jugamos pensábamos que es el campo más grande del mundo, pero ahora con 2 pases estás fuera del campo. Kameni salió de esta tierra roja de África, ahora es campeón de la Copa de nuestro país. Él nos desvela la canción que cantaron en el bus antes del partido. Español, 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 te quiero. Así, sí. Pero también ha sufrido los gritos racistas, y los peores en su propio campo. Me dolió en este momento porque yo no pensaba vivir eso en mi campo, ¿no? Yo me sentía muy mal, quería dejar todo. Ahora sueña con que su hijo Luca no sufra estos gritos. Para eso, entre todos, tenemos que llevarnos el racismo de los campos de fútbol. ¡Viva el fútbol! Interesante, todo lo que me contaba ahí Kameni, haciendo
ese paralelismo, ¿no?, entre lo que se vivía en Barcelona, digamos, en Europa y el primer mundo, por decirlo de alguna manera, y lo que se vivía en su tierra, en Camerún, de dónde había salido, lo del bar, los amigos. Me acuerdo que él decía, cuando llegué aquí a Barcelona, decían, Kameni hace pesas porque se ha puesto fuerte, y cuando vio a 3 de sus amigos me dice, ve, si aquí comen todos lo mismo y están igual de fuertes que yo y no van al gimnasio, ¿no? Un fenómeno. Y hablando sobre todo de esos cánticos racistas, que eso es muy feo y hay que desterrarlo de los campos. Y ojo, que eso está de actualidad, que yo hace poco hablé en la radio en un partido de regional, que 2 chicos africanos también sufrieron ese tipo de insultos racistas, y eso de verdad que en el tiempo que corre ya tenemos que empezar a desterrarlo de los campos de fútbol, de todo en la sociedad, pero también de los campos de fútbol. De verdad que fue un placer conocer en persona a Kameni, porque me hace un tío extraordinario. Ahora no sé por dónde andará, le perdí la pista, hace un año hablamos con él en la radio también y quería seguir jugando. Ahora ya no tengo ni idea, no he investigado ni sé nada de él. Pero bueno, que espero que os haya gustado, y tigres a la selva.